Buen día chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esperando que estén muy bien, comencemos. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los movimientos de cámara. Partiendo por el tiempo antiguo, en las primeras películas de cine, los movimientos de cámara eran inexistentes. Casi siempre la cámara era como un espectador más en una obra de teatro. Todos los movimientos los hacían los actores frente a la cámara. Los equipos eran bastante difíciles de transportar, es decir, eran solo planos fijos. En vista de la necesidad y en que los equipos eran bastante difíciles de transportar, comenzaron a crear equipos de menor peso, lo cual les permitió comenzar a crear movimientos a través de los recursos de narración. Existen diferentes tipos de movimientos que al mismo tiempo tienen diferentes variantes, los movimientos panorámicos y de traveling. Comencemos por los movimientos panorámicos. Los movimientos panorámicos son aquellos donde la cámara gira sobre su propio eje. Es decir, ponemos la cámara sobre un trípode y se hacen los movimientos. También se pueden hacer los movimientos en mano, pero corres el riesgo de que sea más inestable. Sirve para describir un lugar o seguir un personaje en su trayectoria, o poner en relación los elementos del campo, y su función principal es relacionar elementos dentro del cuadro. Se debe tener en cuenta que para lograr lo anterior, el movimiento debe partir en un encuadre fijo y debe terminar de igual forma, es decir, finalizar en un encuadre fijo. Hay diversos tipos de movimientos panorámicos, los cuales veremos en detalle a continuación. Primero tenemos el movimiento panorámico horizontal, también conocido como paneo, el cual consiste básicamente en la rotación de la cámara desde derecha a izquierda o desde izquierda a derecha, manteniendo siempre un punto de apoyo o eje que se mantiene fijo en una superficie, como el mismo trípode de la cámara o según sea la necesidad del camarógrafo. Luego tenemos la panorámica vertical, también conocido como el tilt, el cual consiste básicamente en el movimiento de la cámara desde arriba hacia abajo y viceversa, manteniendo siempre un punto de apoyo o eje que se mantiene fijo. Cuando hacemos el movimiento de arriba hacia abajo, le llamamos tilt down. Y cuando hacemos el movimiento que es desde abajo hacia arriba, le llamamos tilt up. Luego tenemos la panorámica oblicua. Consiste en el movimiento diagonal de la cámara, recordando siempre que esto es sobre su propio eje. Para lograr este movimiento, el trípode no debe estar nivelado, para que de esta forma nos permita hacer el movimiento. Entonces, como decíamos, es un movimiento en diagonal, tanto en un sentido como en el otro. Luego tenemos la panorámica circular. Este movimiento consiste en que la cámara da un giro de 360 grados sobre su propio eje. Es importante tener en cuenta que se empieza en un punto fijo y se termina en el mismo punto. O sea, debe dar un giro en 360 grados, empezar en un punto y terminar en el mismo punto. Y finalmente tenemos el barrido. Este movimiento de cámara es tan rápido que no tiene nitidez y a su vez forma líneas de fuga que aparecen en la cámara como transición. Este movimiento es ideal para ser usado en recuerdos, mareos, intercambio de miradas o acciones paralelas. Una vez teniendo claro lo que son los movimientos panorámicos, pasaremos a ver los movimientos de traveling. ¿En qué consisten los movimientos de traveling? El desplazamiento de la cámara. Los traveling hacen más dinámica las tomas porque varían la perspectiva con el movimiento de la cámara. Este movimiento consiste en el desplazamiento de la cámara de forma horizontal o vertical, o también combinación de ambos. Básicamente, la cámara se desplaza en relación al escenario. En algunas ocasiones se realiza colocando la cámara en rieles para facilitar su movimiento. El primer traveling que vamos a ver será el traveling de acompañamiento. La principal característica de este movimiento es que la cámara acompaña al personaje y no varía el encuadre. Luego tenemos el traveling de aproximación. La principal característica de este movimiento es que aquí se acerca la cámara al personaje sin desenfocar el fondo de la toma. Luego tenemos el traveling de alejamiento, que vendría siendo el contrario al de aproximación. Este movimiento consiste en alejar la cámara del personaje sin desenfocar el fondo. Es importante destacar
que en ninguno de los casos se utiliza el zoom, porque recordemos que los movimientos de traveling es el desplazamiento de la cámara. Traveling circular. Tal como veíamos en la panorámica circular que giraba en 360 sobre su propio eje, el traveling circular consiste básicamente en que la cámara se desplaza en 360 alrededor del personaje o el motivo central de la escena. Luego tenemos el traveling horizontal. Aquí tenemos un desplazamiento de cámara de manera horizontal, manteniendo el enfoque en todo momento al personaje o motivo central de la escena. Luego encontraremos el traveling vertical. Este movimiento es similar al anterior, cumple las mismas funciones, solo que se realiza en orientación vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Luego encontramos el traveling oblicuo. Para este tipo de movimiento utilizaremos el desplazamiento de la cámara en orientación diagonal, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, manteniendo en todo momento la orientación diagonal. Finalmente encontraremos el traveling zoom. Este movimiento de cámara en la práctica se ve complejo, pero es tan sencillo como alejar el fondo de la escena, manteniendo intacto al personaje o motivo central de la grabación sin alteraciones. ¿Cómo logramos esto? Se realiza un traveling de alejamiento y a su vez se contrarresta con un zoom in. En el caso de que se haga un traveling de acercamiento, se contrarresta con un zoom out, ¿ya? O zoom fuera. Dicho lo anterior y esperando que todos hayan logrado comprender lo explicado previamente, comenzaremos a explicar detalladamente en qué consiste el zoom o traveling óptico. Antes de comenzar a explicar los tipos de zoom, dejaremos en claro que esto no reemplaza por ningún motivo el traveling, ya que su impresión óptica es totalmente diferente entre sí, además de transmitir valores distintos. Dicho esto, comenzaremos con la descripción individual de cada tipo de zoom. Zoom in. Esta modalidad de zoom reduce el ángulo de visión y a su vez aumenta el tamaño del sujeto, disminuyendo la profundidad de campo. Es decir, desenfoca el fondo de la escena y mezcla a la persona con el fondo. Es un tipo de acercamiento. Zoom out. Amplía el ángulo de visión disminuyendo al sujeto, consiguiendo una amplia profundidad de campo, o sea, no desenfoca el fondo ni mezcla a la persona con el fondo. Es un tipo de alejamiento. Una vez comprendido qué es el zoom, veremos en qué consiste el crane y el dolly. ¿Qué es el crane y el dolly? Hace referencia a un movimiento amplio, ascendente o descendente, para situar la cámara a grandes alturas, y la pluma para equilibrar el cuadro al variar la altura de los elementos. Ambos movimientos son considerados por muchos como traveling verticales. La grúa o crane, también conocida como pluma. Con esta estructura se puede situar la cámara a grandes alturas, además de equilibrar el cuadro a medida que se va moviendo o, como decíamos anteriormente, variando la altura. Nos permite realizar movimientos cortos en ascendente o descendente. Con esta estructura podríamos realizar correctamente un traveling oblicuo. A los movimientos de esta estructura les llamamos boom, que significa movimiento de grúa. Tenemos el boom up, que es la pluma hacia arriba, y el boom down, que es la pluma hacia abajo. Luego tenemos el dolly. Esta estructura es como un carro donde la cámara se debe transportar o desplazar hacia adelante y hacia atrás, en línea recta. A esto le llamamos dolly in, desplazamiento hacia adelante, y dolly out o dolly back, que es desplazamiento hacia atrás. Bueno chicos, espero les haya interesado la clase del día de hoy. Les recuerdo que estaré en línea de lunes a jueves de 8 a 9:30 de la mañana para cualquier duda o consulta. Espero que se encuentren muy bien y nos volveremos a encontrar en una próxima actividad. Saludos.